La anatomía funcional del codo. El codo es una articulación en bisagra y podemos observar que está compuesta por tres articulaciones. Es la húmero-cubital, la húmero-radial, la radio-cubital superior. Esta articulación está envuelta en una sola cápsula articular y por eso le da una mayor estabilidad a estos tres tipos de articulaciones. Como podemos observar en la diapositiva, este eje complejo permite el movimiento en dos planos. En el plano sagital vamos a tener la flexo-extensión, que su arco de movimiento está alrededor de 0 a 150 grados. Y en el plano transversal vamos a tener la pronosupinación. La pronación, su eje de movimiento anda alrededor de 75 grados y la supinación, su arco de movimiento anda alrededor de 85 grados. Es importante que empecemos a ver el detalle de cada una de las superficies articulares. Como podemos observar, la articulación está conformada por el extremo distal del húmero y por el extremo proximal del cúbito y el radio. Aquí encontramos la articulación húmero-radial formado por el húmero y el radio, la húmero-cubital formada por el húmero y el cúbito y la radio-cubital formado por el radio y el cúbito. Aquí es de notar que hay una articulación que se conoce con el nombre de húmero radiocubital, que a continuación la vamos a describir. En la siguiente imagen vemos la cápsula articular que envuelve a las tres articulaciones y por eso hay una mejor fijación. Aquí la podemos ver con más detalle, que tenemos una articulación, la húmero radial, que es una enartrosis o diartrosis. Vean aquí más o menos la articulación esta, que es de tipo condilia. Entonces la articulación húmero radial va a estar conformado con el cóndilo del húmero y la cavidad que es escapada de lo que es el radio. Luego vamos a tener la articulación húmero cubital, que va a estar formado por la epitróclea y la cavidad simoidea mayor del cúbito, que vamos a estar conformado por la escotadura troclear. Luego vamos a tener la articulación radiocubital, que se va a estar formada por la cabeza y la cavidad simoidea menor del cúbito. Aquí podemos observar que la estabilidad de la articulación del codo la da una serie de ligamentos, y vamos a observar en esta diapositiva el ligamento radial o ligamento lateral externo. En esta misma diapositiva podemos observar el ligamento anular, que une el cúbito y el radio, envuelve la cabeza del radio. Luego, en la figura de abajo, vamos a observar el ligamento colateral cubital o ligamento lateral interno. Hay un ligamento que es el ligamento cuadrado, que no se puede observar,
que está en la cavidad sigmoidea menor y está localizada por encima de la tuberosidad de radio y permite fortalecer la unión húmero-radial. En el esqueleto, o sea, la parte ósea de esta articulación, observamos que está conformado por el extremo inferior del húmero o el extremo distal del húmero y que la superficie es irregular y está conformada por el cóndilo del húmero de la parte externa, la tróclea, vemos que es una especie de polea que es la parte interna, tenemos la corredera cóndilo troclear que es este surco, que es importante porque divide lo que es el cóndilo de la tróclea. Luego vamos a tener en la parte posterior, si vemos en la imagen de abajo, vamos a tener la fosa olecraniana, que es donde se articula el olecrano del cúbito, y luego vamos a tener una fosa más superficial que es la fosa coronoide, y vamos a ver que ahí se articula la apófisis coronoide de lo que es el cúbito. Es importante tener esto muy en cuenta, estas estructuras. De ahí el esqueleto superior o el extremo distal del cúbito está constituido, vemos aquí, por un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical termina lo que es el olecrano y el eje horizontal es la apófisis coronoide. Aquí el olecrano, como mencionamos anteriormente, se articulaba con la fosa olecraniana y la apófisis coronoide con la fosa coronoide que está en la parte anterior, o sea que aquí este hace contacto con la parte anterior y este hace contacto con la parte posterior. En la imagen de abajo notamos lo que es el radio. Aquí vamos a tener la cabeza del radio, que es excavada, que lo podemos observar en la cúpula de lo que es el radio, que esa se articula con el cóndilo del húmero. Es importante ver que estas estructuras son irregulares y por eso es que van a dar una mayor estabilidad a lo que es la articulación. Vamos a observar en esta diapositiva que el codo está rodeado por grupos musculares. El grupo medial anterior está conformado por lo que es el bíceps braquial y el braquial anterior. Entonces vemos que el bíceps braquial se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio y el braquial anterior en la apófisis coronoide del cúbito. Entonces es importante tener esto en cuenta porque pasa por encima de la articulación y eso le da mayor estabilidad. En la parte posterior medial vamos a tener el tríceps braquial que se inserta en los bordes laterales del olecrano del cúbito. Entonces es importante ver que todos estos, tanto el bíceps braquial como el braquial anterior y el tríceps, tienen relación directa con la articulación del codo. Luego tenemos los músculos del antebrazo en la parte lateral externa, que vamos a ver ustedes aquí que esto es el epicóndilo del húmero y que aquí se originan el primer radial, el segundo radial y el supinador largo, los extensores comunes de los dedos, el extensor propio del quinto dedo, el supinador corto y el anconio, y cualquier alteración de esto o una tendinitis de estos tendones va a ocasionar una epicondilitis y a esto es lo que denominamos codo del tenista.
Luego en la parte interna vamos a tener a otro grupo de músculos, ¿verdad?, que van a estar conformados por el pronador redondo, palmar mayor, palmar mayor, aquí lo tenemos, el palmar mayor, el palpal menor, el flexor común superficial de los dedos, el cubital anterior, y estos prácticamente se originan de la epitróclea. O sea que cualquier alteración de ellos, una tendinitis, estos músculos va a provocar una epitroclitis, y esto generalmente se da en los que juegan golf. Por eso este segmento se conoce como codo del golfista. Aquí vamos con mayor detalle, viendo que aquí está el primer radial, el segundo radial, el extensor común de los dedos. O sea que aquí estamos viendo que aquí va a ser el codo del tenista, con todo esto, lo que es el epicóndilo y los tendones que se insertan en las diferentes partes del epicóndilo. A este nivel vamos a encontrar los que se originan en la epitróclea, que es el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor, que van a ser los flexores tanto de la muñeca como de los dedos, y la pronación. Y aquí encontramos los extensores de muñeca, los extensores de los dedos y la supinación. Aquí vamos a encontrar en este espacio lo que son los músculos mediales, que va a estar compuesto en este momento anteriormente por el bíceps braquial y el braquial anterior, y que posteriormente vamos a encontrar a este nivel el tríceps braquial. Dentro de todo esto vamos a conocer que hay estabilizaciones estáticas que nos van a estar dando conformaciones por las articulaciones, o sea, la parte ósea, que está compuesta por las tres estructuras articulares que proveen estabilidad. La cápsula articular, podemos observar que da el 30-40% de la estabilidad. Y aquí, cuando hablamos de valgo, podemos mencionar que el valgo de aquí del codo, si tiramos esta línea recta, vamos a ver, si ponemos la mano hacia adelante, vamos a ver que se abre o se aleja de la línea media del cuerpo, y a esto se le llama valgo fisiológico. En el hombre va a ser de 5 a 10 centímetros, y en la mujer va a ser de 10 a 15. Recuerden que en la mujer la estructura anatómica del tórax es más fina, más delgada, y eso permite. Además también tenemos los ligamentos, que es el ligamento colateral medial o ligamento anterior, el colateral radial, colateral cubital, el anular, y los accesorios que van a estar estabilizando lo que es el valgo del miembro superior. Luego tenemos los estabilizadores dinámicos, que es de todos los grupos musculares que hemos hablado anteriormente: el grupo anterior, el grupo posterior medial, el grupo interno y el grupo externo, que lo hemos explicado anteriormente. Es importante que conozcamos la anatomía del codo en todos sus niveles. Muchas gracias, les agradezco por su fina atención, y si hay comentarios pueden realizarlos.